Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titi? Bien, ¿y tú, Mati? Muriéndome de calor en Santiago, horrible, pero bien. No me importa el calor, estoy de vacaciones. Nada importa. Titi, ¿hay saludos en el internet para nosotros? Sí, Mati, tenemos un saludo. Mira, tenemos un saludo en YouTube de nuestro amigo que se llama Manuel Hernández. Dice: feliz sábado, que Dios les bendiga hoy y siempre. Saludos desde Rancagua, Iglesia Baquedano. Saludos para ti también, Manuel, y para tu iglesia. Saludos a Rancagua, que el Señor te bendiga. ¿Existía Rancagua? ¿Era real? Él es la prueba. Esos son los saludos, Mati, de esta semana. Muy bien, Titita, muchas gracias. Vamos a iniciar, así que voy a hacer una oración para poder comentar ya este folleto de esta semana. Oremos. Padre y Dios celestial, gracias por esta semana, porque ya está terminando. Pedirte que todos los auditores y todas las personas que estudian este folleto puedan ser bendecidos con tu palabra. Acompáñanos hoy y siempre, Señor, y ayúdanos a que tú hables y no nosotros. Te lo pido en el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a comenzar con la lección ya número 11, lleva por título Todos viven para Él. Vamos a estudiar el texto bíblico de esta semana que se encuentra en Lucas 20, del versículo 27 al 40. Y en los últimos días del ministerio de Cristo, hubo un grupo de saduceos que se le acercó, ¿cierto? Todos sabemos que se le acercaron con la intención de ridiculizar la doctrina de la resurrección o ridiculizar a Cristo, ¿cierto? Los saduceos rechazaban la resurrección por dos motivos. Primero, opinaban que resucitar contradecía los principios científicos, los observables, y la segunda razón por la que no creían era porque no podían encontrar apoyo para ella en el Pentateuco, nuestros primeros 5 libros de la Biblia. Para ello, solo el Pentateuco tenía una autoridad que era incuestionable. Y nuestro Dios, nuestro Maestro, efectivamente le respondió con el Pentateuco. ¡Qué maravilla! Y si Jesús hubiera elegido pruebas de otras fuentes del Antiguo Testamento, los saduceos la habrían rechazado, porque para ellos solamente era incuestionable el Pentateuco. Y con esto el Señor le respondió. Vamos a estudiar un poquito por qué todos viven para Cristo. Mati, ¿cuáles son los datos de alto impacto de esta semana? Los datos de alto impacto va a ser así como pasa en contexto, ya que en ese tiempo habían 4 sectas religiosas que querían el poder político y religioso, ya que los romanos tenían el poder, el gobierno y el político en realidad. Y estas son los esenios, los saduceos, los celotes y los fariseos. Ya los conocemos, pero quiero pasar contexto. Los fariseos eran los perushim, que significaban los segregados, que eran personas conocidas por ser líderes, guardadoras de la Torá. Y ellos era como que la Torá era un cerco y ellos le ponían más cercos al cerco. Entonces eran como un reflejo práctico de cómo guardar la Torá. Y no solamente intentaban de llevar la ley escrita a la práctica, sino que también la tradición oral, que se cree que es muy antigua y algunos la escribieron como Gilead y Shammai. Y estos fariseos eran conocidos por sacralizar todo rito que incluso fuera de la Torá o fuera de la Torá que sirviera para guardar la ley. Y estos son los más conocidos, con los que más peleaba Jesús, con los que más discutía Jesús, pero eran los más queridos por el pueblo, ¿eh? También están los celotes. Titi, ¿te acuerdas que hay un apóstol que es celote? Simón el celote. Uh-huh. Sí, me dijo la Titi, Simón. Simón el celote los celotes se cree que eran la herencia de la revolución macabea, que fue 300 años antes de Cristo, en los tiempos de Antíoco Epifanes, donde se levantó un tocayo llamado Matatías y dijo: levanten las armas y vamos en contra de Antíoco. Y se cree que ahí inventaron la muerte por Degollado y todo esto, que después mataron a los romanos, perdón. Son como hoy día le podríamos llamar los terroristas, daban la vida por lo que creían y mataban por lo que creían. Entonces esos son los celotes, los más apasionados. Incluso había un apóstol celote. Y los esenios, que es de los que más se estudia hoy día,
por los escritos de Flavio Josefo y por el descubrimiento de las cuevas de Qumran, miren los hábitos que tenían. Se iban los esenios del pueblo y vivían una vida ascética desértica. Algo En me suena. cuevas, en el desierto, comían lo del desierto, que pueden ser langostas, y vivían de forma muy ascética en su ropa, incluso se vestían con pieles de animales, y se bautizaban, hay registros que se bautizaban hace 500 años antes de Cristo, como un rito de entrega y seguir la Torá. ¿Quién hacía esto, Titi? Juan. Juan el Bautista. Por eso se cree que Juan el Bautista era esenio. Incluso un dato súper importante es que en los escritos de Qumran hay un papiro que es el más importante, que es el papiro de Isaías. Perdón, el rollo de Isaías, que es un rollo completo que Isaías está junto y pegadito, porque algunos creen que Isaías son varios libros, pero hay uno entero. Y Juan cita mucho a Isaías. Entonces, se cree que Juan era esenio. Y mira, y aquí está la cuarta, ¿no? Pasando contexto, los saduceos. ¿Qué eran los saduceos? Los de la alta alcurnia. Eran tipo fariseos, pero ellos eran como menos escépticos. Creían en el... Bueno, el folleto habla de eso, ¿no? El principio de analogía, que si se ve y se repite es algo que va a suceder, pero si no lo veo y nunca se repitió, menos lo voy a creer. Entonces eran como medio empiristas, ¿no? Sin saber quizás qué era esa palabra para ellos. Pero su esperanza escatológica eran las mismas que los fariseos. O sea, ellos creían que iba a venir el Mesías, iba a corregir todo, pero no creían en la resurrección porque quizá era un mito, ¿no? Y nunca lo habían visto. Entonces, por eso es tan importante la resurrección de Jesucristo y cómo le habla a él de la vida y la muerte. Aunque el folleto habla de la temporalidad o el concepto de tiempo de Dios para entender por qué él dice los que están vivos cuando realmente están muertos. Esto es como pasar contexto, ¿no? Este es el contexto de las 4 sectas y estos son los saduceos. Ahora viene, escribe. Voy a leer lo que es el versículo de esta semana. Es Lucas 20 del 27 al 40, pero voy a leer del 34 al 40, ¿ya? Dice así. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casan, ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles y son también hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Y con respecto a que los muertos han de resucitar, también Moisés lo mostró en el relato de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, pues Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Le respondieron algunos de los escribas diciendo: Maestra, bien has dicho. Y nos atrevieron a preguntarle más. Mati, ¿qué te pareció? Mira, el folleto habla regularmente de cómo el Señor vive en el tiempo. Yo puedo hablar toda la tarde de esta cuestión porque fue de lo que escribí en mi tesis. Y quizás el concepto de cómo vive Dios el tiempo puede ser un poco complejo, ¿ya? Y es un debate súper antiguo, ¿no? Se crean así como que, el folleto lo dijo, esta es la realidad última. Y nosotros de repente somos bien arrogantes en pensar de que, pucha, lo dice el folleto, tiene como sentido, es así. Hay muchas posturas sobre cómo es Dios y cómo Él interpreta el tiempo, cómo vive en el tiempo. La postura normal de la que la mayoría de la gente cree y la teología en general cree es que Dios es atemporal. ¿Qué significa esto? Que está el tiempo y Dios está fuera de este. Y todo lo que ocurre en el tiempo es afectado por la materia, toda la materia que está dentro de esta es afectada por el tiempo. Y alguna vez deja de existir o cumple un ciclo y se traspasa de lo temporal a lo atemporal. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace unas lecciones atrás sobre las creencias griegas? Bueno, la atemporalidad es una creencia griega y no aparece en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar ustedes donde dice Dios es atemporal. Solo dice, no sé, para Dios un día son como 1000 años. Dice, Dios conoce Isaías 46:10, que es la tesis de lo que voy a decir ahora. Isaías 46:10 dice, Dios conoce el fin desde el inicio. Hace esa referencia, ¿no? Y a pesar de que muchos citen a Kuhlman hablando de Jesús y el tiempo, no es tan fácil comprender la temporalidad de Dios, porque Dios es superior a nosotros. Entonces, por eso, una forma fácil es decir, ¿sabe qué? Dios está fuera del tiempo. Pero ¿qué pasa con el libre albedrío? Y ahí entra el debate de esta semana, ¿no? Si Dios sabe la voluntad del hombre, entonces tiene que tener un grado de temporalidad así como el hombre.
y vivir en medio de esto. Pero Él es atemporal porque conoce todo y se le mezcla con la presencia. Pero mira lo que te voy a decir. Dios es tan complejo y tan incomprensible que el tiempo para Él debe ser una sustancia diferente de lo que es para nosotros. Pero no atemporal, porque eso no lo dice la Biblia, pero sí diferente. Por eso Isaías 46:10 dice que Dios conoce el fin desde el principio. Y bueno, yo este análisis lo hago en mi canal YouTube, paso el dato, Matías Bascuñán en YouTube, pueden buscar videos de teología. Explico esto. Oye, a todo esto me pasó una talla, nada que era, entre paréntesis, la otra vez estaba en unas clases, tengo unas clases con un grupo de gente internacional. Y un chico de México me escribió en el chat del Zoom y me dijo, oye, ¿tú eres Matías Bascuñán? Y dije, sí, este cabro de escuchar el podcast, dije. Y me dijo que veía el canal de YouTube. Una persona súper random X de otra parte del mundo. Así se lo recomiendo, Matías Bascuñán. Ya, pero quiero decir esto. Por ejemplo, la palabra Bereshit, que está que significa en principio, que es la palabra con la que inicia la Biblia, tiene un significado detrás y tiene un sentido profético. Y de eso es lo que habla el folleto, ¿no? Por ejemplo, dice Bereshit, Bet, que significa casa, Resh, que significa el primero, Aleph, que es en la letra de Dios, Shin, significa destruir, Yod significa mano, y Tav es una cruz. Entonces, si tú delegas cada uno de los significados, queda como de forma arcaica, pero así. De la casa, Dios, o digamos, lideró o envió Dios, Aleph, a destruir por su mano, en cruz. Entonces, claro, si yo lo hago un poco más dinámico, ¿cierto? Podría decir, desde su casa envió Dios a destruir por su mano en la cruz. ¿Y de quién está hablando, obviamente, que murió en la cruz? Jesús. Entonces, aquí yo puedo entender de que Dios vive el tiempo de una forma diferente. Como que la profecía de que Jesús iba a morir en la cruz siempre existió. Y Él sabía que iba a pasar, pero no sé cómo. Entonces yo tengo que ser lo suficientemente humilde para entender de que Dios para el tiempo es algo incomprensible, que no aparece y no se explica en la Biblia. Pero sí sé que Él ya sabe las cosas. Entonces cuando se habla de los que ya están vivos, están muertos, no está hablando ahí en el mismo texto, oye, seamos honestos, que el mismo texto Él lo explica, ¿no? Habla de la resurrección, dice, los que fueren tenidos por dignos alcanzar aquel siglo de la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan el casamiento, porque no pueden ya morir más. O sea, está hablando de que después de que murieron van a resucitar. Y está hablando de un tiempo futuro, van a ser hijos de la resurrección. Por cuanto, y después dice, los muertos han de resucitar. O sea, a pesar de que él dice, bueno, los vivos, perdón, los que están muertos viven, no está diciendo de que están vivos, sino que en algún momento van a ser vivificados. Es una evidencia interna del mismo texto. Entonces no quiero complejizar más, porque te digo, podría estar hablando toda la tarde de esta cuestión, porque igual me apasiona un poco. Pero quiero decir esto, los que en la promesa que incluso Jesús dice, y Pablo la reafirma, los que creen en Jesús, aunque estén muertos, esos aún vivirán. Eso, Titi. Amén. Por eso mismo también lo dice la misma cita, que Jesús cita Éxodo 3:7, y dice, yo soy el Dios de tus padres. En el momento en el que ellos no estaban vivos, pues estaban muertos. Pero él dijo, yo soy. Y prácticamente así como, sigo siendo el Dios de tus padres, ¿cierto? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le dijo esto porque el Señor, para el Señor ellos viven. Porque ya el Señor sabe que van a resucitar, ¿cierto? Y ya habla como si esto pasara. Qué genial es como el Señor nos invita siempre a que nosotros confiemos de esta manera en Él, como si las cosas ya pasaran. Y me gustaría leer un salmo muy bonito, que es el Salmo 116:15, que me gustó de esta lección, que dice así, mira, Salmo 116:15. Dice, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus fieles. Y yo me pregunto, ¿por qué estimada la muerte de sus fieles? Y es porque Él sabe que para la muerte de los fieles es una futura resurrección. Y el Señor los va a ver en gloria y majestad cuando vuelva en su segunda venida. Entonces, para Cristo, Abraham, Isaac, Jacob, los fieles, todos los justos, viven.
Entonces, la resurrección de los justos es un hecho. Y tenemos que confiar en el Señor de que esto va a pasar. Y es una esperanza para nosotros, una esperanza maravillosa. Ahora viene Asimila. En Asimila hablemos de ejemplos bíblicos que pueden ayudarnos a entender un poco la diferencia entre la relación de Dios con el tiempo y con nuestra dimensión. Vamos a leer Génesis 17:4, ¿ya? Para que puedan... Mati, ¿me quiere ayudar leyendo algún versículo? También vamos a leer Romanos 4:17, por favor, si lo puedes buscar. Mientras, yo tengo Génesis 17:4 que dice así: He aquí que mi pacto es contigo, tú serás padre de muchas naciones. Qué maravilloso es que el Señor, cuando le promete a Abraham, le dice con total, lo dice muy seguro, le dice, tú serás padre de muchas naciones, y se lo confirma. Y este versículo lo dijo antes de que pasara, ¿cierto? No, en ese momento Abraham no estaba siendo padre de muchas naciones y ni siquiera estaba como cerca, sino que él lo dijo con total seguridad porque sabía que iba a pasar en un futuro. Mati, ¿puedes leer por favor Romanos 4:17? Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí el apóstol Pablo está confirmando lo que había dicho, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, y se refiere a esto como lo dice la Escritura, ¿cierto? De hecho, padre de muchas naciones, esto pasó. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da la vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. ¡Qué maravilla! Apocalipsis 13:8 dice así: y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Qué fuerte es que no están escritos, ¿cierto? Lo dice. Dice que los nombres, ¿cómo decía? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces habla de que Dios sabía quién elegiría ser salvo, ¿cierto? Y quién no. Pero aunque no lo determina, el Señor ya lo sabe de un principio. Ya sabe lo que va a pasar y por eso es que podemos ver tanta profecía y tanta promesa que el Señor nos hace y después se cumple. Y me gustaría finalizar con lo que dice el deseo de todas las gentes, capítulo 66, página 558. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Esa condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él, los muertos viven. Ahora viene aplica. Si me permiten, voy a leer la misma cita, pero de un poquito antes. Dice así: Dios considera las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si ya estuviese terminada. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esa condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él, los muertos viven. Muy bien, agradecemos a la Titi por esa lectura muy bonita y ya estamos finalizando. Muy filosófica esta semana, muy, muy profunda, la de adultos súper concreta, como ¿qué dice los textos falsos? ¿El espiritismo es bueno o no? No. Pero la de joven ha estado bien profunda y bien filosófica. Se agradece igual
aunque a veces un poco complejo, pero se agradece hablar sobre esto. La función de la presciencia y el Señor asegurando las cosas, ¿no? El autor y consumador de la fe, mostrando lo que es fe. Yo digo y se hace. Así que hay que creer lo que dice Dios porque se va a cumplir. Muy bien, estamos finalizando. Agradecemos a la Titi. Antes que nos diga cómo se llama la lección de esta próxima semana, recordarle que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, en Instagram, en Facebook y en YouTube. También pueden encontrar nuestro podcast en Spotify. Recuerden descargar sus materiales. También, bien la semanita, me agregué a un canal Telegram que se llama Escuela Sabática Joven, algo así. Y me gustaría que entraran, y bueno, ahí se comparten todos los materiales y pueden dialogar, pueden comentar, pedir cosas, mandar saludos, etc. ¿Ya? Así que recuerden escribirnos, darnos me gusta, compartir nuestros materiales, que les sirve un montón al algoritmo y para que más gente también puedan conocer sobre el Señor y sobre esta linda escuela. Se llama Escuela Sabática Jóvenes Inverse. Pueden buscarlo en Telegram. Y Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título La sesión de espiritismo en Endor. Ájale. Muy bien, gracias por escucharnos. No, recuerden estudiar su folleto de Escuela Sabática todos los días. Gracias, Titi, igual siempre. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.